Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muy bien, me alegra escucharos, veros. Para mí siempre es una alegría poder volver a casa, ver tantas caras conocidas que quiero mucho y muchas otras también no tan conocidas, pero siempre con ese cariño característico de esta preciosa comunidad que es solamente obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo, de su cuerpo. Amén. Estoy muy contenta, ya lo he dicho, de estar aquí. El Señor ha puesto en mi corazón este último tiempo poder compartir de su amor. Cuánto Él nos ama. Porque hay una verdad y es que Él te ama. No te amó o te amará cuando te ama aquí, ahora. Te amó y te amará siempre. Porque nos ama con un amor eterno, infinito, indescriptible. ¿Y cómo vivir esa verdad de sabernos amados? Nos transforma por completo, desde lo más profundo. Y para hablar un poco de esto, he titulado Amor que transforma. Y quiero hablaros acerca de Pedro. ¿Cuántos conocemos a Pedro? Hay tanta riqueza, hay tanto del carácter del Señor en la vida de Pedro, en su obrar, en su caminar. Así que hoy quiero basarme un poquito en su historia. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de la historia de la negación de Pedro. Todo ocurre en la noche en la que Jesús es arrestado, tras la última cena, y es llevado a juicio ante las autoridades religiosas. En ese momento sucede algo que leeremos en Mateo 26, de capítulo 31 al 35. Si me podéis acompañar, Mateo 26, versículo 31 al 35. Nos dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, conocemos la historia y sabemos que sucedería como Pedro, como Jesús dijo. Como Jesús dijo. En Mateo 26, versículos 69 y 75 dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Cuando leía este fragmento, me llamaba la atención que nos dice: lloró amargamente. Y yo no podía dejar de pensar en cómo se sintió Pedro cuando cayó en: se ha cumplido lo que el maestro ha dicho, le he negado. Y llorar amargamente, el dolor, la frustración, decepción, todo lo que él pudo haber sentido, creo que es algo muy fuerte.
Y hay un pequeño detalle en Lucas que creo es muy importante mencionar, Lucas 22:61, donde también se nos narra esta historia, nos dice: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí nos está diciendo que el Señor voltea cuando Pedro lo está negando y lo mira. Sus miradas se encuentran. Y quiero que juntos podamos pensar para vuestros adentros, ¿cómo pensáis que era la mirada de Jesús? ¿O cómo pensáis que era la mirada de Pedro? Luego de todo esto que hemos leído y que hemos visto, ¿cómo es esa mirada? En las Escrituras se nos narra que Pedro, tras este acontecimiento, vuelve a su antigua labor. Sabemos que él era pescador, ¿no? Y cuando yo sigo leyendo la historia, me parece muy interesante porque sabemos que Pedro decide volver al mismo lugar donde el Señor lo fue a llamar, lo encontró y lo invitó a ser su discípulo. Y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué decidió volver otra vez a ese sitio, ¿no? Ya habiendo experimentado todo lo que experimentó, habiendo vivido, caminado junto al Señor, tras este suceso, ¿por qué decide volver a ese sitio? Y no podía evitar preguntarme, ¿qué hacemos tú y yo cuando sentimos esto que pudo haber sentido Pedro? ¿Qué hacemos tú y yo cuando sentimos que fallamos, que nos decepcionamos, que nos frustramos? ¿Qué hacemos? Y creo que tal como Pedro, muchas veces podemos escondernos, escaparnos, huir quizás, pero hay un detalle más bonito y es que nosotros sabemos que esta historia que parece tan trágica, Pedro, luego de haber fallado al Señor, de haberlo decepcionado, decide volver, esconderse, volver a su labor, olvidando quizás todas las promesas, todo lo que había vivido con el Señor. Leemos en Juan 21 que la historia no tiene este final, tiene otro final. Juan 21 nos dice que una mañana en la orilla del mar de Tiberia estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. La Biblia nos dice que al amanecer Jesús resucitado se presenta en la playa. Les pregunta si habían pescado algo y estos responden que no. Al principio no lo reconocen y Jesús les indica que han de echar la red al lado derecho de la barca y así pescan una gran multitud de peces. Pero esto, si cobramos un poco de memoria, es tal como la primera vez los llamó. Entonces, ¿qué pasa? Sus discípulos se dan cuenta que el hombre que está en esa playa gritándoles, preguntándoles y dándoles estas instrucciones es Jesús. Y Pedro se lanza del agua para acercarse a él mientras los otros traen la barca y la red llena de peces. Al llegar a tierra, encuentran un fuego con pescado y pan preparado por Jesús para ellos. Jesús les invita a traer su pesca y compartir el desayuno juntos. Los discípulos saben que están junto a Jesús, lo reconocen, ven su amor, su cuidado a través de esto. Pero nadie se atreve a preguntarle directamente: ¿tú eres Jesús? Leemos más adelante en Juan 21, versículo 15-19, que Jesús, ya habiendo finalizado el desayuno, después de un momento, podemos ponerle un poco de contexto, Jesús se dirige a Pedro y le dice, Juan 21, 15-19,
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Les respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y creo que habría tanta infinidad de temas, tantos detalles que abordar en esta historia. Pero hoy quiero enfocarme en uno que os lo he dicho desde el inicio, y es el amor del Padre. Vemos tantas cosas de esta historia, quizás muchas veces se ha predicado, la mayoría de nosotros lo conocemos. Hemos llegado a experimentar ese amor del Padre, pero creo que nuestros corazones, nuestra alma necesita recordar esta verdad. En el día a día, con los afanes, con tantas situaciones que vivimos, en un mundo tan roto, necesitamos recordar que somos profundamente amados por el Señor y todo lo que eso significa. Entonces he querido tocar 3 puntos. El primero de ellos es: entender el amor del Señor lo cambia todo. ¿Lo repetimos juntos? Entender el amor del Señor lo cambia todo. Me llama mucho la atención leyendo el versículo, leyendo el pasaje, las preguntas que Jesús le hace a Pedro y las respuestas que Pedro le da. En otras versiones, cuando leemos este texto, a muchos nos sonará, se cambia las preguntas, ¿no? Se suele interpretar que las 2 primeras preguntas son: Pedro, ¿me amas? Y él responde: tú sabes que te quiero. Pero en estas versiones, la tercera vez Jesús le pregunta, ya no Pedro, ¿me amas?, sino Pedro, ¿me quieres? Y creo que es aquí cuando Pedro, como hemos leído, la tercera pregunta se quiebra y reconoce que ya no puede dar otra respuesta que decirle: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero aún más bonito es que Jesús termina este diálogo restaurándolo, anunciándole que Pedro moriría glorificando el nombre del Señor. Y creo mucho que me parezco un poco a Pedro, todos nos parecemos un poco a Pedro, que lo que esa mañana en esa conversación cambió en el corazón de Pedro fue algo más profundo. Pedro, en la cena, en el capítulo que hemos leído, en la cena, cuando están hablando y Jesús anuncia que sería arrestado, Pedro dice firmemente a Jesús, le dice: no, yo no te dejaré, aunque estos lo hiciesen, yo estaré contigo. Firmemente le dice que nunca dejaría a Jesús. Y esto a mí me deja ver o me invita a reflexionar en que quizás cuánta confianza tenía Pedro en el amor que él tenía por el Señor. La seguridad de Pedro, de su buen obrar, de esa valentía, de esa seguridad de seguir con el Señor, estaba
en Él. Cuando dice, yo nunca te dejaría, aunque todos lo hagan. Lo vemos incluso cuando en uno de los detalles allí más adelante vemos que vienen a arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Saca su espada y corta la oreja a uno de los soldados. Esto también nos deja ver destellos de que quizás la fuerza de Pedro podía radicar en la espada que él tenía o en cómo él podía defender a Jesús, ¿no? Y creo que en esa conversación, en esa tercera pregunta, Pedro entiende o se es revelado a su corazón que Pedro jamás podría amar a Jesús tanto como Jesús lo ama a él. Que sus fuerzas, que sus seguridades, que todas sus certezas son débiles, que flaquean, que fallan y que su seguridad siempre debía estar en cuán amado es Él. Y tú y yo creo que muchas veces necesitamos recordar y entender lo mismo. Que no soy quizás un buen cristiano por cuanto amo al Señor, que sí, ya hablaremos de eso, pero que no soy un buen cristiano por cuanto amo al Señor, sino por cuanto Él me ama a mí. Que no obro bien por mi amor al Señor, que sí, pero no obro bien por mi amor al Señor, sino porque me sé profundamente amado por Él. Hemos de acercarnos al Señor reconociendo que lo necesitamos. Leemos en los pasajes que nos dice que esta verdad fue oculta a los sabios en su entendimiento y fue puesta para los humildes de corazón. Necesitamos acercarnos al Señor pidiéndole que nos examine y nos muestre dónde está nuestra seguridad, dónde está nuestra confianza. Necesitamos que Él nos examine, porque nuestro corazón es un corazón corruptible, un corazón que busca lo suyo, un corazón que ama muchas veces buscando algo a cambio, con tantos amores que se pelean aquí dentro, con amores rivales. Pero hay un amor que es incorruptible y es el amor del Señor. Un amor que no escatimó ni a su Hijo por ti y por mí. Y esa verdad es la que sostiene nuestra vida. En Juan 3:16 leemos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Juan 4, del 9 al 10 nos dice, así mostró Dios su amor entre nosotros, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y este versículo nos lleva al segundo punto, que es esa conciencia, ese amor nos lleva a una profunda transformación a través del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo entendemos esto nos es revelado al Espíritu, todo cambia. Cuando nos chocamos cara a cara con la cruz, con el sacrificio de Jesús en esa cruz por ti y por mí, no podemos hacer nada más que rendirnos, que postrarnos delante de Él. Cuando vemos cara a cara esa cruz que grita amor,
que dice, Anika, te amo, que dice, Fabri, te amo, que dice, Alexandra, te amo, que dice, Ana, te amo, que dice tu nombre y te amo, no podemos hacer nada más que postrarnos delante de Él y responder con amor al que es el amor. No podemos hacer nada más que responder con amor a aquel que es el amor. Y esta verdad nos transforma, nos limpia, nos redime, nos liberta. Pero esto solo es obra del Espíritu Santo en nosotros. Vemos en esta historia que más adelante, cuando ya Jesús hubo ascendido, los discípulos y otros creyentes se reunían a orar en el aposento alto. Se nos da a entender por un poco el contexto histórico, lo que estaban viviendo, que quizás podían estar asustados por la persecución que estaban viviendo en ese momento, escondidos quizás, incluso obviando el llamamiento de la gran comisión que leemos en Mateo 28. Pero ¿qué sucede? En Hechos 2 encontramos, ¿qué historia? La narración del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre estas personas que estaban en el aposento alto. Vemos, Hechos 2 del 1 al 4 nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego de este capítulo, más adelante, vemos a Pedro, el mismo que por miedo negaría a Jesús, por miedo a las represalias, aquel que se puede estar encontrando escondido en el aposento alto velando. Este Pedro, luego de este acontecimiento donde el Espíritu Santo viene y se derrama en ellos, encontramos en el libro de Hechos el primer discurso de Pedro. Frente a tantas personas, que es muy loco pensar cómo ese Pedro asustado, cómo ese Pedro con miedo, se pone de pie delante de estas personas. Sabemos que en ese momento habían muchas personas en la ciudad, porque esto acontece 50 días después de la fiesta de Pascua, y allí había una fiesta que se conocía como el Shavuot o fiesta de las semanas. Entonces allí había muchos turistas por esa fiesta, y ahí, ante tanta gente, sin temor, Pedro se pone de pie y declara el primer discurso. Levanta su voz y da una de las prédicas más bonitas que podamos leer. Os animo a leerlo. ¿Y qué pasa? La Biblia nos dice que cerca de 3,000 personas se convierten tras ese discurso, dando así inicio a la iglesia primitiva. Y esto no nos puede dejar indiferentes. Vemos que esto es solo obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pedro, que como hemos dicho, negaría a Jesús. Pedro, temeroso, más adelante llegaría a morir como mártir por causa del Evangelio. Pero no solo vemos esto en la vida de Pedro, sino que en las Escrituras hay tantas historias de vidas transformadas, de vidas redimidas, de historias vueltas a contar por el mejor Padre, de muerte. Donde había muerte, el Señor trae vida, donde el Señor restaura. En Hechos también, más adelante, encontramos la historia de Pablo,
¿Cuántos conocemos al gran Pablo? Y conocemos su historia. Pablo, perseguidor de cristianos, asesino a cuentas se podría decir, se encuentra con Jesús, con su amor. El Espíritu Santo entra a su vida y es transformado y deja todo eso y se convierte en el gran apóstol Pablo que hasta el día de hoy conocemos, que hasta el día de hoy estudiamos, un gran referente de la fe. Y tú y yo, al igual que ellos, llenos de tantas heridas, llenos de tantos pecados, llenos de tantos vacíos quizás, que buscan ser llenados con tantas cosas que no nos sacian, necesitamos entender con cuánto amor hemos sido amados y el poder que hay en su Espíritu Santo, que como he dicho y como sabemos, es el único capaz de traer lo muerto a vida, a lo impuro llamarlo puro, al sediento saciarlo completamente. En Romanos 8, del 1 al 2 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así como Pedro, Pablo, tantas historias de vidas redimidas que se convierten en un testimonio del poder y de la gloria, de la misericordia del Señor, tú y yo también somos llamados a ser esos testigos de ese amor con el cual hemos sido amados, de ese Espíritu que nos ha transformado para tantos otros. Y llegamos al punto 3, que dice: somos movidos a testificar con todo lo que somos. Es como un hilo conductor. Nos sabemos amados. En ese amor somos transformados a través del Espíritu. Y eso no nos puede dejar indiferentes. Tenemos que ir y testificar y anunciar que hemos visto al dador de vida, al que nos sana, al que nos liberta, y llevar ese mensaje a muchos otros. Hay una historia muy bonita en las Escrituras que nos habla de redención, de transformación en un encuentro con el Señor. Entre tantos otros, he querido hablar de la mujer samaritana. Te animo y te invito a poder estudiar esta historia. Tiene muchas riquezas, pero en resumidas cuentas, Jesús decidió que le era necesario pasar por Samaria en uno de sus viajes, y allí a mediodía decide revelarse ante una mujer viuda, rechazada quizás por la sociedad porque había tenido muchos amantes, nos dice el texto bíblico, que como cada día iba a buscar agua al pozo, pero ese día pasó algo distinto. Ese día, cuando Jesús se acerca a ella, lo podéis leer allí en el texto bíblico, ella conoció al agua que sacia. No se fue quizás con el cántaro lleno de agua, un agua finita, sino que conoció al agua infinita, al agua que saciaría las más profundas sequías de su corazón. Que le dijo: yo te daré de beber y no te dará sed jamás. Y hay un detalle precioso al final de esta historia que nos dice que dejando el cántaro, esta mujer, el cántaro con el que había ido a buscar agua, dejándolo, corrió a contar a muchos otros lo que había experimentado, lo que había visto. Sabemos que va y dice: este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y muchos se acercaron
por este testimonio al Señor, a Jesús. Y creo que sobre toda cosa, esta mujer samaritana se supo amada, no se supo rechazada por el Señor, se supo vista por el Padre, se supo perdonada, redimida. También leemos en las Escrituras que Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y hay algo muy especial. Hace un tiempo se predicó acerca de este pasaje en Palma y lo hablaba con mis amigos del grupo de hogar. Y llegábamos a una conclusión muy bonita, que Jesús se lo está diciendo en un tiempo presente, en un verbo presente. Vosotros sois la sal del mundo. A gente que quizás era la primera vez que lo escuchaba, a sus discípulos, al mismo Pedro que luego lo negaría, ya le está diciendo, vosotros sois la sal del mundo. No le dice, seréis la sal del mundo cuando hagáis tal cosa. Nos lo dice a ti y a mí. No le dio miedo decir que sí, sois la sal del mundo, somos la sal del mundo. Pero eso solamente es porque la luz del mundo, la sal del mundo, vino a morir por ti y por mí. Esa sal que sala, que sana toda herida, esa luz que ilumina toda oscuridad, se entregó como sacrificio. Entonces, somos la luz del mundo, la sal del mundo, porque la luz misma, que es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu Santo, habita en nosotros. Y eso solo lo podemos hacer, solo podemos vivir como verdadera luz y sal cuando nos sabemos profundamente amados y transformados por el Espíritu, pero vivimos de tal manera. Jesús se acercó y buscó el corazón de la mujer samaritana, tal como a Pedro se acercó pese a que él lo negó y le preparó una mesa donde sanaría su corazón, tal como a Pablo en medio del camino lo llamó, transformando su vida para siempre. Y así es para ti y para mí. El Señor busca nuestro corazón. Al Padre le interesamos. No hay un detalle de tu vida que al Padre no le interese. No hay una oración que Dios diga, esta sí la escucho y esta no. El Padre nos ama profundamente. No hay nada oculto delante de Él. Él nos conoce. A Él le interesamos. Cada detalle es valioso para Él. Cada gota de la sangre de su Hijo en esa cruz fue derramada pensando en ti. Como hemos dicho, gritando nuestro nombre, gritando, Hijo, te amo. Y quiero recordarte en esta mañana eso, que eres amado por el Señor, amada por el Señor, que Él te ve, que Él te cuida, que Él viene al encuentro. Pero aquí cabe la pregunta, ¿cómo vamos a responder ante este amor? ¿Cómo vamos a responder ante este amor? Este amor nos cambia radicalmente, porque empezamos a vivir en amor sabiéndonos amados, reflejando, por ende, con todo lo que somos, ese amor, amor que tantos necesitan. La iglesia primitiva que vemos en Hechos tuvo tanta influencia y tantas vidas que respondieron al Evangelio, no solo quizás por cómo predicaban, por sus discursos, por su palabra, no, sino por cómo vivían. Vemos que compartían unos con otros sin buscar lo suyo, sin intereses. Y no podía evitar preguntarme cómo sería una iglesia así el día de hoy. En Romanos 8:19 vemos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Hay una frase muy bonita que hace unas semanas Joao estuvo compartiendo acerca de la belleza del Evangelio, acerca de cuando te encuentras con el Evangelio, con el Señor, no puedes hacer nada más que asombrarte ante tal belleza. Él decía una frase que a mí se me quedó mucho, y es que decía, el Señor no ha llamado a predicadores, a teólogos, que sí, pero el Señor nos ha llamado a ser testigos. A ser testigos. ¿Qué es un testigo? Aquel que dice, yo vi esto, yo aseguro que he visto esto, que lo comparte, que lo dice, que da testimonio. Y nosotros somos llamados a dar testimonio de ese amor que hemos visto, que hemos vivido, que nos ha transformado. Y para ir terminando, me gustaría que podamos tener unos minutos y poder preguntarle al Espíritu Santo que nos examine. Quizás, no sé si es la primera vez que has venido, si hace poco llevas acercándote al Evangelio. Si quizás dices, vale, he escuchado que el Señor nos ama, sé que nos ama, pero quizás aún no lo he experimentado, o aún no lo he vivido, o no sé decirlo, sí, sé que el Señor me ama, lo he visto. Quiero que puedas pedirle al Espíritu Santo que ese amor sea revelado a tu corazón. Porque cuando ese amor es revelado a nuestro corazón, hay un antes y un después. Cuando pasamos de llamarle Señor, Señor, y empezamos a llamarlo Padre, hay una relación que es inexplicable, que nos revela esa identidad de hijos del Señor. Y esa identidad es la que sana, es la que redime, es la que transforma. Pero si tú dices, vale, yo me sé amado, sé que el Señor me ama, lo vivo, lo experimento, pero quizás hay áreas de tu vida que dices, esto me cuesta, llevo mucho tiempo tratando de cambiar, llevo mucho tiempo con esto, a veces me falta un poquito la paciencia con mi familia, a veces me falta un poquito esto cuando conduzco en el tráfico. Que puedas decirle, Espíritu Santo, ayúdame, porque sé que con mis fuerzas nada puedo hacer, porque sé que eres tú el que entra como un susurro y transforma todo mi ser. O quizás puedes decir, me sé amado, el Señor, el Espíritu Santo, sé que me toma de la mano y me enseña y me ayuda y estoy en ese proceso de ser tratada por el Espíritu Santo, pero quizás te cuesta compartir de su palabra. Que podamos preguntarle al Espíritu Santo, los demás, mis compañeros de trabajo, mis amigos en el instituto, mis vecinos, ¿ven ese amor del Señor en mí? Y que podamos decirle, Espíritu Santo, ayúdame y dame esa sed de saber que hay un mundo que, como hemos leído, aguarda, anhelante, sediento de la manifestación de los hijos de Dios que hemos conocido su amor. Y que podamos decirle, enséñame a ser un testigo de tu verdad, de tu amor, de tu transformación con todo lo que soy, con todo lo que hago, con todo lo que digo. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza ahí en tu lugar y vamos a orar al Padre confiadamente, sabiendo que Él nos escucha, que Él está aquí, que Él quiere abrazar tu corazón. Tal como he dicho, no sé si sabes de oídas que el Padre te ama, que es un buen Padre, que es un Padre fiel,
pero no lo has experimentado, pídeselo. Espíritu Santo, entra, revela, recuerda a nuestros corazones con cuánto amor hemos sido amados. Porque entender ese amor marca un antes y un después en nosotros. Aviva nuestra identidad, la identidad que viene de sabernos tus hijos. Aviva el fuego en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú conoces las luchas, Señor. Tú conoces cómo venimos, nuestro andar, Señor. Nada te es oculto a ti. Espíritu Santo, instrúyenos, guíanos. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro consejero fiel. Enséñanos, redímenos, cámbianos, Señor. En esas áreas donde podemos solo ver oscuridad, que sea tu presencia, que sea tu amor, lavándonos, purificándonos y sabiéndonos amados, redimidos a través de tu Espíritu Santo, que podamos reflejar tu amor, que podamos ser, como tú nos dijiste, la luz de este mundo, que podamos amar, que podamos ver con tus ojos, Señor. Gracias, Padre, por tu obra en esta iglesia, en este tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, porque la obra que empezaste tú la perfeccionarás, Señor, así lo creemos. Gracias porque tú ves y tú cuidas cada familia de aquí, Señor. Cada hogar, Padre, está delante de ti. Gracias porque tú nos fortaleces. Tú eres nuestro pronto auxilio. Señor, gracias porque nos sabemos amados, guardados, vistos por ti, llamados a compartir con todo lo que somos ese amor que nos ha llenado, que nos ha saciado, que nos ha limpiado. Toma unos minutos más allí en tu lugar y dile: Espíritu Santo, revélate a mi vida. Examíname, oh Señor, aún lo oculto de mi ser. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres recordarme? ¿A qué me quieres mover, Espíritu Santo? Gracias por tu palabra, a través de la cual nos amas, nos instruyes, nos recuerdas esas verdades. La única que trae libertad, transformación y sanidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te adoramos. Enséñanos, Señor, que nuestro corazón sea como el tuyo, con un amor incorruptible, con un amor que no busca lo suyo. Ven, Señor, mora en nosotros. Gracias por tu obra. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.